Gloria al Señor Jesús. Saludo cordial para cada uno de ustedes, hermanos, en esta preciosa mañana, en la cual hoy estamos bendecidos por la misericordia de nuestro Dios. Estamos felices porque hoy tenemos todavía la confianza en el Señor, que es nuestra roca eterna. Yo quisiera compartir una lectura de la palabra de nuestro Dios, allá en San Mateo, capítulo 7, versículo 7. Dice la palabra del Señor en San Mateo 7:7. Incentivo para orar. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Amén. Gloria al Señor. Gracias a Dios porque tenemos estas promesas que son fieles y verdaderas para nosotros. Amén. Yo les voy a invitar en esta mañana, ¿qué tal si adoramos a nuestro Dios en espíritu y en verdad con unas preciosas melodías que exaltan el nombre de Jesús? Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. No puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Porque todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. En mi corazón hay una canción
hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. que demuestra mi pasión. Oh, es para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Exáltate, oh gran Cordero. Tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero. Tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Dile al Señor. Exáltate, oh gran Cordero. Tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Oh, tu nombre es el vencedor. Eres el vencedor. Bueno, gloria al Señor Jesús. En esta hora vamos a hacer la oración por las diferentes necesidades del pueblo de Dios. Y yo le voy a invitar, hermano, para que ahí donde usted se encuentre, si está con su esposo, su esposa, sus niños, sus jóvenes, vamos a hacer esta oración juntos y en armonía en la presencia del Señor. Porque como estábamos leyendo ahora, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. El Señor en esta hora tiene los oídos atentos a la oración en su casa, en esta casa también. Él está atento a escucharnos. Así que vamos a orar muy especialmente por los hogares. Que Dios traiga bendición espiritual, bendición económica, bendición moral. Hermanos, que Dios nos llene de fuerzas en cada uno de nuestros hogares. Y usted que tiene su necesidad allá en su hogar, le va a pedir al Señor que le llene y que guarde sus hijitos, su esposo, su cónyuge, que guarde nuestras familias para Él. Altísimo Dios Todopoderoso, Señor, en esta hora nos disponemos
a presentarnos en tu presencia, Padre Santo. Queremos exaltarte solo a ti. Señor, te damos la gloria y la honra, porque ¿a dónde más vamos a ir, Señor de los cielos? Te estamos rogando en esta hora que obres en una necesidad, Señor, allá en ese hogar, en esa casa, Señor. Invocamos el nombre de Jesús. Y hay poder en tu nombre, Dios maravilloso. Señor, yo te pido por cada familia que está atravesando una dificultad económica, cada familia que está atravesando una dificultad moral, espiritual, no sé, Señor, tú conoces lo que hay en cada casa, Señor. Señor, que guardes nuestros hijos, que guardes a nuestro esposo, que guardes la esposa, Señor. Estamos rogando que sea tu bendición, Señor, esta semana y todos los días hasta que tú vengas por nosotros. Que sea tu bendición, Señor. Declaramos que tú vas a derramar ricas y abundantes bendiciones sobre nuestra casa. Yo declaro, Señor, para mi hogar ricas y abundantes bendiciones espirituales y económicas, Señor. Que nos llenes de gracia, de salud cada día. Lo declaramos y lo confesamos y lo creemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria al Señor Jesús. Bueno, hermanos, vamos en esta hora a disponernos a escuchar la poderosa palabra del Señor que está en labios de nuestro pastor Jorge Gómez. Él con nosotros, que Dios les bendiga a todos ustedes. Saludo cordial para todos mis amados hermanos. Hermanos, esta mañana Dios nos permite tener un día con la bendición del Señor. Qué alegría, hermano, poder contar, así sea a través de estos medios, porque es una manera en la cual todavía la misericordia y el poder de Dios está con nosotros. Hermano, una de las cosas que siempre pienso y he pensado en estos días es que nos levantamos. Cada vez que me levanto digo, Señor, te doy gracias porque todavía estoy vivo. Te doy gracias porque tengo salud. Te doy gracias porque todavía te tengo a ti. Entonces hay razones, hermanos, de seguir adelante. Quiero saludar de una manera muy especial a toda la amada iglesia de Playa Rica, a todos los hermanos que nos siguen, a los diferentes hermanos que están en las diferentes ciudades, países. Un abrazo cordial para ustedes, los niños, los jóvenes, los adolescentes. Hermano, qué bueno poder contar todavía con la misericordia y con la bondad de Dios, ¿cierto, hermanos? Todavía este Dios sigue con nosotros, seguirá con nosotros, estará con nosotros, nos ayudará. Y una de las cosas que yo decía, hermano, ¿y qué hará Dios? Hará maravillas. ¿Y qué sabe hacer Dios? Maravillas. No hay por qué quejar, no hay por qué, hermano, darle la espalda al Dios Todopoderoso. Quiero en esta mañana traer un mensaje, porque desafortunadamente, hermano, yo creo que no todos, pero hay una gran mayoría que hemos caído y que de pronto podemos caer en eso. Seguir a la corriente de este mundo. La corriente de este mundo, usted sabe qué es pandemia, es enfermedad y bueno y juicio. No, vamos a hablar de otras cosas. No tenemos que darle tanta importancia a esas cosas, hermano, que muchos se enferman viendo las noticias, que el mundo se va a acabar, que esto se va a debilitar, que aquello, que hermano, y saben mucho de tantas cosas, pero a la final no saben nada. Saben tanta escatología, pero a la final no saben ni cómo interpretarla. Entonces, hermano, al pan pan y al vino vino, zapatero a sus zapatos. El que sabe, hermano, interprete. El que reparta con liberalidad, el que preside con solicitud. Entonces, así que, hermanos, tengamos tales confianza y sigamos adelante porque, hermano, Cristo viene por su iglesia. A toda la iglesia de amada
Playa Rica. Quiero decirles de una manera muy especial que el miércoles vamos a seguir haciendo el trabajo de obra social. Vamos a ir, hermanos, usted tiene una ayudita, algo que repartir en las diferentes zonas o lo quiere llevar al templo, ahí vamos a estar. Ahí se va a estar desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. También si usted quiere ir a llevar una ofrenda, recuerden, hermano, que para el 30 tenemos la gran ofrenda, acción de amor. ¿Oyeron? Como lo tenemos cada fin de mes. Ofrenda, acción de amor. También recordamos a todos los ministerios un abrazo cordial. Sigamos adelante, motivemos a cada uno de sus ministerios, de sus grupos, porque, hermanos, seguimos. La iglesia no está muerta. Nos cerraron el templo, pero la iglesia está viva. Nos cerraron una puerta, pero se abren 10. De pronto no tenemos a dónde sentarnos, pero sí mucho a dónde arrodillarnos. Sigamos adelante, porque nos cerraron un templo, pero la iglesia está viva. Y digamos, gloria a Dios, la iglesia del Señor. Gloria a Dios. Tomemos nuestras Biblias. En 2 a los Corintios capítulo 7, el verso 1. Vamos a leer la eterna palabra del Señor. 2 a los Corintios 7:1 dice: así que, hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Oremos, hermanos, y le voy a pedir a todos los niños en esta hora, allá en su casa, que nos dirijan la oración. Señor Jesús, te doy gracias en esta mañana, porque tú nos permites predicar tu palabra. Gracias, amado celestial, Padre eterno, Rey de reyes, Señor de señores, por darnos una oportunidad de estar al aire y poder predicar tu palabra. Gracias, mi amado Salvador. Gracias, mi amado Salvador. Inspíranos. Coloca la palabra necesaria en nuestros labios. Amén y amén. Nuevamente, quiero decirles que hoy, con un mundo convulsionado y atemorizado, donde desafortunadamente tenemos una cantidad de personas que malinterpretan el sentido profético de Dios, haciendo crear falsas especulaciones, temores, miedos infundados no de Dios, sino del hombre, y donde hay muchos, que dice la Biblia, maestros que se amontonarán, hermano, y que enseñarán conforme a sus propias concupiscencias, o sea, conforme a sus propios pecados, a su propia naturaleza, deseo de pecar. Entonces le dicen a una cosa y desafortunadamente desvían el poder eficaz de la palabra para desviar y a meternos aquí. Créame, hermano, que no le voy a mentir, hermano, que al principio, perdóname, al principio yo oí esas noticias, hermano, y me daba hasta dolor de estómago. Y después volví a ver la otra, y era otra cosa peor, y más me dolía. Y uno veía la incertidumbre, o ve todavía la incertidumbre tan grande que hay en la humanidad. Pero gracias sean dadas al Señor, hermano, que el Señor nos guía conforme a su espíritu
para decir a la iglesia lo que la iglesia necesita en este tiempo. Y en este tiempo la iglesia es la misma de ¿qué? De ayer, es la misma de ¿qué? De hoy, y es la misma por los siglos de los siglos. Yo estaba pensando a hablar hoy acerca de la santidad de Dios y por ende la santidad del hombre. Dice, así que hermanos, puestos que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. También a quienes se les dice santos. Hay unas malas interpretaciones o malos pensamientos de orden bíblico, haciendo decirle al texto lo que el texto no dice, y de pronto la gente malinterpreta el sentido original o el sentido sencillo de la palabra. Y mire lo que nos dice la palabra en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, a partir, mire lo que nos dice la palabra del Señor. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio. Ahora le voy a describir qué significa la palabra apartado. La palabra apartado proviene de un vocablo en hebreo que significa kadox, que significa separar, arrancar, cortar. O sea que Pablo fue cortado, arrancado y separado, apartado para el evangelio, ¿cierto? Para predicar la palabra del Señor y para que este hombre fuera hecho un predicador y fuera hecho un hombre de Dios, llamado a predicar la eterna palabra de nuestro Dios. Vamos a mirar también aquí en 1 Corintios. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Vuelvo y repito el texto. Pablo, llamado a ser apóstol. Aquí ya le da una connotación, llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. A la iglesia de Dios que está en Corinto, Dios le llama y le da una exhortación o le hace un llamado. Y dice, a los santificados en Cristo Jesús, mire, llamados, ahí está el llamado, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro, hablando del pueblo de Israel. O sea que Dios nos da a nosotros una autoridad suprema. Dios nos llama a nosotros para ser santos. Y en cualquier lugar donde estemos, Dios nos llama para ser santos. Hay una palabra que desafortunadamente ya se está desconociendo, hermano, y es hablar de la santidad de Dios. Oh, hermano, eso es para los viejitos, eso es cosa del pasado, eso ya no es para los creyentes. Hermano, la gente malinterpreta la santidad de Dios y creen que la santidad de Dios es simplemente colocarse una falda larga.
Eso lo hace el mundano. O ponerse un cuello hasta aquí que no se le vea nada. Eso lo hace la gente de afuera también. O ponerse una malla hasta aquí que no se le vea ni el puño. Eso lo hacen también los musulmanes. Y se tapan la cara. Pero por dentro, hermano, ¿qué hay? O sea que la santidad de Dios, la santidad de Dios debe despertarse en la vida de nosotros como creyentes, como el creyente, en todo lugar que invoquen el nombre del Señor, Señor de ellos y Señor nuestro, hermanos. Así que nosotros, aunque vivamos atemorizados, viviendo y quedándonos estremecidos, viendo cómo las multitudes, hermano, caen a un lado y al otro, y cómo este mundo no quiere levantarse de un sueño, de un llamado. Dios llama, Dios está llamando, pero nadie, hermano, todo el mundo está hablando otras cosas, pero no está hablando de Dios. Por eso es hora de levantarnos nosotros del sueño y predicar la palabra del Señor. Ahora, escúchenme, el diccionario de Jerusalén dice acerca de la palabra o del significado de la palabra santo. Estaba analizando algunas definiciones muy bonitas que me llamaron la atención. Entre una de ellas es de la palabra hebrea kadox, significa santo. Y la palabra codex, que significa santidad. De ahí entonces probablemente se deriva la palabra hadas, que significa ser nuevo o puro. Y la palabra kadad significa cortar, en el sentido de separar, ¿cierto? Pero aquí ya el diccionario le da una definición más bonita, y es separar lo puro de lo impuro, de lo santo a lo profano, y lo que se separa se ha de destinar al servicio de Dios. Por eso dice Pablo, apóstol de Jesucristo, apartado para el evangelio. O sea que Dios ya lo tenía destinado a él para ese fin. Dios lo separó a usted del mundo, y lo separó con un plan y con un propósito. Dios metió su mano poderosa, Dios metió lo que tenga que meter, hermano. Dios tuvo que romper o dañar o hacer, pero lo separó, nos separó. Y la palabra de ahí, de la palabra kadox, se deriva una palabra que significa hadas, que traduce ser nuevo. O sea que ahora nosotros ya no somos cualquier persona, somos seres nuevos, somos hombres nuevos, somos hijos del gran rey. Dios te separó a ti y me separó a mí con un plan. Por eso los fundamentos de Dios están puestos, en el sentido de que Dios te va a usar. ¿Por qué? Porque te separó para Él. Ahora, la santidad es una propiedad exclusiva, es una marca exclusiva de Dios. Cuando Dios coloca sobre nosotros ese sello, y no vamos a entrar, hermano, porque hoy en día la gente está hablando acerca de la venida del Señor y solamente hablan creen que el microchip es todo el plan de Dios en la Biblia. No, señor, eso es algo ya ni el microchip, hermano, eso ya pasó de moda. Ya hay otras tecnologías más poderosas.
que el anticristo va a tener su sello, su marca. Claro que sí. Pero una cosa es la marca, o una cosa es esa marca y otra cosa es el número. Por eso nosotros como iglesia, el hombre de Dios, el apartado de Dios, allá en el Nuevo Testamento, el hombre de Dios tenía que tener en su cabeza un manto blanco con una laminilla de oro que decía santidad a Jehová y con 2 cordones azules amarrados hacia atrás. 3 simbologías acerca de la santidad. Blanco, ¿por qué en la cabeza? Porque simbolizaba, hermano, de que el pensamiento del hombre de Dios debe ser limpio, puro. Con laminillas de oro que decía santidad a Jehová. Claro que sí. El oro está simbolizando la majestuosidad de Dios, la grandeza de Dios. Y se enclava en medio de la laminilla de oro para que todos puedan ver esa majestuosidad de Dios que dice santidad a Jehová. Ese hombre practica la santidad de Jehová. Ese hombre está apartado para Dios y amarrado de azul. ¿Sabe por qué? Porque su conexión no es de aquí. Su conexión tiene que ver arriba con el cielo de los cielos y tiene que ser con el cielo de Dios. Hermano, nuestro pensamiento no debe ser hacia abajo, sino hacia arriba. Nosotros somos propiedad de Dios. Todos los utensilios del Antiguo Testamento, todos los utensilios del arca le pertenecían al Señor, eran propiedad de Dios, no se podían tocar para otra cosa, eran exclusivamente obra perfecta de Dios, era obra perfecta de Dios. Así Dios también ha hecho en nosotros obra perfecta. Tú eres obra perfecta. Ya no somos lo que éramos. Ahora le pertenecemos al Dios Todopoderoso. Ahora alguien dirá, pastor, pero ¿por qué es tan importante la santidad de Jehová en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento? Claro que sí. Les voy a responder. En la medida que nos acercamos a Dios, el hombre tiene que acercarse un hombre limpio de manos y puro de corazón, que no ha elevado su alma a cosa impura. Sino, hermano, ese hombre no ha elevado su alma a cosa impura. No, tiene que tener un acercamiento, porque ese que está con él es puro, es santo, es inmutable, nunca cambia, es perfecto, es eterno, es glorioso, es sempiterno, nunca cambia, es todopoderoso. Él es el alfa y el omega, Él es el principio y el fin, Él es el todopoderoso, Él es, el que era, el que ha de venir, Él es la puerta, Él es la oveja, Él es el abogado, Él es el juez, Él es el todopoderoso, hermano, y nos estamos acercando a Él. Lo importante de la santidad es que es un atributo de Él. Él es santo, Él es puro, Él es inmutable, nunca cambia. Por eso, el libro Strong nos hace una observación acerca del libro del profeta Isaías en el capítulo 6, donde nos dice que la palabra santo no es simplemente porque Él es santo, no, es porque en Él está encerrado, en Él está
toda la gloria contenida. Él es santo y toda la tierra está llena de su gloria. O sea que Él es santo, amén. Y nosotros respondemos a esa santidad. Y cuando usted siente ese gozo, hermano, cuando sentimos, hermano, que de pronto le hemos ofendido a Dios, esos son rasgos representativos de la santidad de Dios que está gobernando en nosotros y que nos impulsa de pronto a rechazar lo malo, a decir a lo que no es no y a lo que sí es sí, a adorarlo a Él en su majestuosidad. Y cuando nosotros, hermano, proclamamos esa santidad, la Biblia dice, toda la gloria, toda la tierra está llena de su gloria. La definición de santidad en el término santo, ya lo hemos dicho, que es kados, separado. Pero con frecuencia, hermano, usamos en nuestro sentido más amplio, separado o apartado. Hoy nosotros podemos utilizar o analizar esas dos definiciones. Primero, separado o apartado. Yo me separo, ¿cierto? Una cosa es separarme y otra cosa es apartarme. Pablo fue apartado, pero Dios también lo separó de este mundo y lo hizo a él un hombre nuevo. Por eso, hermano, cuando el evangelio llega a la vida de uno, usted no puede volver a ser el mismo. Algo tiene que pasar, porque el viejo hombre tiene que morir. Y el Señor dice que nuestros pecados son sepultados y llevados a lo más profundo de la mar. Y el Jorge que antes vivía ya no vive, porque el Señor lo enterró allá a través del bautismo, hermano, y a través de la obra del Señor en la cruz del Calvario. Y ya no vivo yo. Ahora vive uno más poderoso. Vive Cristo en mí. Por eso, hermano, en este tiempo de esta situación tan caótica, no necesitamos vigilantes. No necesitamos diáconos que estén detrás de nosotros. No necesitamos pastores que estén mirando a ver, hermano, usted cómo se está manejando. Usted si apartó sus diezmos. Usted si está viviendo una vida santa. Usted por qué está mirando a esa mujer. Usted por qué está haciendo aquello. No, hermano, el hombre de Dios ha sido apartado por Dios y ya no vive él. Ya hay uno que vive en él y se llama Cristo el Señor. Por eso vamos a analizar varios aspectos de la santidad de Dios. Primero, ser santos nos distingue porque nos ha separado el mismo Dios de la gloria. ¿Qué significa santo? Separado. Viene de una palabra también en hebreo que significa cortar, separar. Tal vez esta frase es una frase muy del cajón, pero no es del cajón, hermano. Es una palabra que tiene un contexto profundo, una profundidad en sí misma. Esto significa que quien es santo no es santo en sí mismo, sino que somos santos porque hubo alguien que nos santificó. Somos el reflejo. Yo soy el reflejo de Dios aquí en esta tierra. ¿Y qué produce ese reflejo en mí? Santidad. Ese proceso se llama, hermano, ese proceso se llama la santidad de Dios. Usted y yo estamos aquí. Cuando la Biblia dice santo, básicamente Dios está trascendentalmente separado. Está por encima, está lejos de nosotros. Pero Él nos acercó
a través de su obra salvífica en la cruz del Calvario. Por eso, para propios y extraños. Ahora, el significado de la palabra santidad ya no es simplemente espiritual, sino también es terrenal. ¿Por qué? Porque Dios ya juega con esta carne. Y lo que yo quería ya no puedo. ¿Por qué? Porque estoy crucificado juntamente con Jesucristo. Primera de Samuel 2:2 dice: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. No hay refugio como nuestro Dios. Y mire lo que dice Salmo 99, 1 al 3. Oh Jehová, oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obra que iguale tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y te adorarán delante de ti y glorificarán tu nombre eternamente y para siempre. Segundo, ser santo es ser moralmente puro en lo moral. Cuando las cosas son hechas santas, son consagradas, son apartadas, el Señor te consagró. Y no necesitamos ir a ninguna otra parte. El Señor nos consagró cuando nosotros, hermano, nos acercamos a Él. Estas son palabras usadas de una manera para que le rindamos a Él toda pureza de nuestra vida. Tanto esa pureza que Él refleja y la pureza, hermano, que nos hace separar del mundo que está allá afuera. Y Señor, con sus delitos y pecados y con sus deseos, con sus impurezas. El hombre de Dios debe ser un hombre moralmente puro. No solamente, hermano, porque yo hablo en lenguas. No porque yo sea el que ore más. No, moralmente también. O sea, en todo lo que tiene que ver, así lo que tenga que ver en la calle. Yo tengo que ser buena paga. Yo tengo que tener buen vocabulario. Yo debo tener buen comportamiento. Yo debo tener buena conducta ética y moral. Pastor, es que yo ya no me puedo enojar. Sí, nos podemos enojar, hermano. Pero que el sol no se ponga sobre nuestro enojo. Pastor, es que entonces yo ya no puedo beber. Sí, pero hay que pagar. Hay que ser responsables. Hay que ser obedientes. Hay que ser leales. Hay que ser íntegros. Hay que ser puro. Es que esta carne me jala, pastor. Sí, a todo jala, hermano. Usted no es el único, pero tenemos que vivir en esta tierra, debemos vivir una vida santa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Queremos irnos con el Señor? Sí, amén, aleluya, sí, pero aquí también en esta carne tenemos que, hermano, ahora también aquí hay una carta de exhortación en lo moral. Dice: mis hermanos, mis amados hermanos, amigos, compañeros que están aquí escuchándonos, quiero decirles una cosa, hermanos y hermanas, amigos, iglesia. El Señor nos habla y nos exhorta: hijitos, esta carta os escribo para que no pequéis. Hablando acerca de que debemos ser santos moralmente puros.
Hay veces fallamos, hermano, fallamos en lo económico, fallamos en lo espiritual, fallamos en lo moral, fallamos en esto, fallamos en aquello, sí Señor, y inclusive hasta con pecados garrafales. Pero hermano, aunque usted sea infiel, Él no puede ser infiel. Aunque no seamos santos, usted y yo, y en algún momento le hayamos fallado al Señor, hermano, tenemos un acceso, una cercanía. Esta carta os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por mis pecados, y no solamente por los míos, sino por las de todo el mundo. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Tercero, para ser santos en relación en lo espiritual y en lo natural. Quiero decir que para Dios ser santos, Él lo relaciona acá en cada uno de sus aspectos naturales y también en su carácter. ¿Por qué? Porque Él quiere que cada uno manejemos y tengamos ese dominio propio. ¿Cuán importante es la santidad? Hermano, alguien me dirá en esta mañana, diga, pastor, pero ¿por qué tan importante es la santidad? Sabiendo que podemos predicar acerca de otras cosas. ¿Sí? Es importante la santidad, hermano, porque sin santidad nadie verá al Señor. Parta desde ahí. Partamos desde ese punto, hermano, sin santidad. Hablándole a la iglesia. Sin santidad nadie verá al Señor. Y añado una expresión de la palabra de Dios que dice, por sus frutos los conoceréis. La santidad puede relacionarse como ese fruto en la vida del hombre de Dios, en la cual el hombre desea purificar su vida y apartarse del pecado. La santidad de Dios no solamente es un tema teológico apropiado para estudiar o para estudiar con interés y vigor y comprender los seguimientos del Antiguo y del Nuevo Testamento y esto y aquello y de dónde viene la palabra. No, Señor, va más allá. En realidad la santidad es un tema importante en la historia de la iglesia, en la vida del cristiano. El cristiano debe comprender que sin santidad nadie verá al Señor. Debemos cuidar nuestra mirada, nuestros ojos. Debemos cuidar nuestros oídos. Debemos cuidar nuestra mente. Debemos cuidar nuestra boca. Porque muchos incidentes en la vida del cristiano se efectúan. ¿Sabe por qué? Porque no hay un dominio propio y nos falta el discernimiento de espíritu. Relacionando la santidad de Dios con el impacto sobre los santos, hermano, es importante porque sin santidad nadie verá al Señor. Y algunos quieren ver al Señor, pero lo quieren ver de cualquier manera. Y a Dios no le interesa eso. Dios quiere que peleemos la batalla. Dios quiere que usted gane sus batallas y pelee sus batallas. Podemos ver, hermano, cómo hombres de Dios pelearon la santidad de Dios. Moisés, en el capítulo 20, el verso 1 al verso 13. Cuando toda la congregación y acampó el pueblo y murió María y ella fue sepultada. O sea, esto es interesante, hermano. Cuando podemos ver el número 27 también, del verso 12 al verso 14. Cuando Jehová dijo a Moisés, sube al monte de Abarim y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel, y después que la hayas visto tú,
será reunido tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Y pues pusiste rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a los ojos de ellos. O sea que todavía Dios recordando cosas que estaban en el pasado. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Número 27, el verso 12 al verso 14. Moisés tenía una buena razón de enojo con el pueblo de Israel. Era que en realidad el pueblo de Israel era un pueblo duro de cerviz. Un pueblo rebelde, contumaz. Pero a pesar de todo esto, hermano, y a pesar de todas estas protestas y de todas estas luchas y de todas estas intrigas, hermano, Dios le habla a este hombre para que le diga a Moisés, tome la vara y le hable a la roca. Pero Moisés desobedece y furiosamente no le habla a la roca, sino que golpea a la roca. Y alguien dirá, pero pastor, ahí golpeó la roca 2 veces y eso fue una consecuencia grave. Sí, Señor, porque allí ocurrieron 2 cosas. Aunque Moisés fue un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre santo, un hombre íntegro, pero esa roca representaba, hermano, tenía una representación teológica, de una interpretación hacia el futuro. Moisés desobedeció, fue lo primero. Y luego de desobedecer, antes de desobedecer, estaba furioso, estaba enojado. O sea que en algún momento este hombre perdió los estribos, perdió su compostura. Y en lugar de hablarle a la roca, golpeó la roca, que es una teofanía o una manifestación de lo que Dios iba a hacer hacia el futuro, su obra redentora. Tenía que hablarle a la roca, pero él se enfureció y la golpeó 2 veces y de allí manó lo que tenía que manar, agua. Hay veces, hermano, ¿cuántos de nosotros creemos que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien? Pero no lo estamos haciendo bien, hermano. Estamos en contravía y, hermano, estamos en transgresión. Y al tratar Dios severamente a Moisés por su transgresión, se dice que Dios se santificó a sí mismo. Hay un momento, hermano, en nuestra vida como hombres de Dios que necesitamos, hermano, venir ante la presencia del Señor. Sí, Señor, y si Dios te manda y si Dios te ordena a que hagas, que tengas que sacar algo de tu vida, hazlo. No hagas todo lo contrario, porque te va a ir mal. Usa y la santidad de Dios. Hermano, segunda de Samuel 6, usted lo va a leer allá en su casa, 6 del 1 al 11. Cuando hablan, hermano, de la casa, cuando David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, a 30,000, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Pusieron en el arca de Dios sobre un carro y la llevaron a la casa de Abinadab. Escuchen bien. Y estaban el collado y Usa y hijos de Abinadab guiaban el carro nuevo, y cuando lo llevaban a la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, iba delante del arca. Y cuando David y toda la casa danzaba delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya,
con arpas, salterio, pandero, flauta y címbalos. Y cuando llegaron a la que era Narcón, Usa extendió la mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaron. Y dice, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. ¿Qué nos da a interpretar, hermano, acerca de la severidad, de la santidad de Dios? Este hombre estaba tratando de proteger algo que no se puede proteger. Porque lo que se protege, hermano, es lo débil. Lo que se protege es lo imperfecto. Lo que se protege es lo que no tiene valor. Y de pronto él, creyendo de buena manera que se iba a caer y que se iba a dañar, hermano, entonces metió la mano e inmediatamente el Señor lo cortó. ¿Por qué? Porque a Dios nadie lo defiende. La santidad de Dios no tiene defensa. La gloria de Dios no tiene manera de igualar en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Amén. Digan amén. Digamos amén. Hermano, digámosle al Señor: Señor, ayúdame a hacer lo que usted me ha mandado. El arca era símbolo de la presencia de Dios, un objeto muy santo. Y usted lo puede ver en 2 de Samuel 6:2. Habían querubines, como estaba bajo la instrucción de Dios. Debía ser transportada por los hijos de Coat, pero no lo estaban llevando, y debía ser sostenida por unas varas insertadas con unos anillos, según lo que dice Éxodo capítulo 25 y Números capítulo 4. Pero al mirar dentro de la escritura, no estaba la familia de Coat, no estaba llevada por las barras ni los anillos que sostenían el arca. No, Señor, no tenía. Esto era un deber de los hijos de Coat, y el Señor sabía que esto iba a pasar, porque nadie podía mirar hacia adentro, mirar hacia adentro del arca y vivir, porque quedaba muerto instantáneamente. El día en que el arca fue transportada era un día de gozo, de alegría. Pero se habían olvidado, hermano, de cuán gran honor y cuán reverencia tenían que tener, porque tenían el arca, tenían que llevar, hermano, los mismos símbolos, debían tener la misma reverencia. Y esto hay veces al pueblo cristiano se nos olvida, hermano, llevar a Dios. A estos hombres estaban llevando la presencia de Dios simplemente por bueyes. No era por bueyes, era por la familia de Coat, y tenía que ser bien llevada. Y por eso tuvo que morir alguien, hermano, en respuesta a una frustración de un hombre como David, que de pronto perdió los estribos. Y así también nosotros hay veces nos volvemos irreverentes, hermano. Nos volvemos groseros ante Dios. Señor, si no me sanas, entonces me alejo de ti. Pues, hermano, aléjese. El problema no es de Dios, el problema va a ser de usted. Si no me sanas, entonces me descarrío. Pues descarríese, hermano. Ya va a tener dos problemas: la enfermedad, y no va a tener a Dios. Ay, que hermano, que aquello, que es que no me miraron, que es que ya no me llamaron. Hermano, ya no se puede aferrar de nada. ¿Sabe por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. La santidad es la que nos involucra a adorarlo a Dios, a reconocerlo a Él, a reverenciarlo a Él. Hay veces, hermano, reverenciamos más fácil a un hombre de esta tierra que al Dios Todopoderoso.
Le tenemos más miedo. Le tiene más miedo usted a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a su patrón, que al Dios Todopoderoso. Mire, hace muchos años, antes de salir a la obra, estaba trabajando con una persona. No voy a decir el nombre, pero él me llamaba y me gritaba: eso. Ay, sí, señor. Y yo corría, y con ese miedo corría. Y bueno, y después de eso me lava el carro. Y bueno, estaba lavando el carro, le estaba limpiando las llantas. Y me puse a pensar: Señor, si de esta manera como le corro a este hombre, te corriera a ti, fuera el mejor cristiano. Señor, si como tengo esa reverencia con él, te reverenciara a ti, fuera el mejor cristiano, Señor. Hermanos y hermanas, es momento de obedecer a Dios, de seguir la instrucción real de Dios y no llevarnos por nuestras propias locuras y decir: no, es que yo así alabo a Dios. Ojo, que en este tiempo se levantarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán a los hijos de Dios de la santidad. No hay necesidad de orar tanto. No, es que yo oro a mi manera, yo leo la Biblia a mi manera, yo adoro a Dios a mi manera, yo hago a Dios a mi manera. Sí, David también, hermano, en medio de un baile y de una locura, muy bueno lo que estaban haciendo, pero no estaban bajo la instrucción de Dios, no era el mandato de Dios, no era lo real de Dios. ¿Y sabe qué? Tuvo que morir Usa en ese momento. ¿Sabe por qué? Porque Dios así lo permitió. La santidad de Dios en la casa de Isaías. Isaías capítulo 6, del verso 1 al verso 10. Hermano, esto lo he predicado yo muchas veces. Y es verdad que hay veces nos sentimos solos, nos sentimos sin fuerzas. Necesitamos como un líder, un caudillo que esté ahí al lado nuestro. Ay, sí, es que mi primo es gobernador, es que Julano, yo estoy con la política de Julano, es que yo estoy con el alcalde, con el concejal, con el gobernador, el senador y tal cosa. Así le pasó al rey Usías. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro decían: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando sobre mi boca dijo: aquí, esto tocó mis labios, y es quitada mi culpa y limpio mi pecado. Y después oí una voz del Señor que decía: ¿quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Oh, hermanos, aquí hay que interpretar muchas de las formas de Dios. La santidad en la casa de Isaías. Isaías también de pronto estaba allí en medio de tanta opulencia y de tantos honores y de tantos privilegios, pases, y no, es que él es el primo del rey. Pero hubo un momento en que el suceso llegó al palacio, llegó a las aldeas, llegó a toda parte. El rey Usías murió el primo del profeta, y el profeta, yo me imagino que puso la mano sobre la cabeza o sobre la frente y dijo: ay, Señor, ¿yo qué voy a hacer? Pero
hermano, cuando termina lo humano, comienza lo divino. Y hay uno que comienza, y el que comienza, hermano, es tan grande que Él puede llenar tu casa, Él puede llenar mi casa. Y Él dice, hermano, que allá en los cielos lo adoran por toda la eternidad. Y habían serafines, habían querubines, que los serafines tenían 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, símbolo, hermano, de la reverencia que hay que tenerle al Señor. A los reyes, cuando se presentan, la gente, los hombres bajan la cabeza, símbolo de reverencia. Pero este no es cualquier rey, este es el Rey de reyes y Señor de señores, el vencedor del Gólgota, el que está por encima de todos los reyes. Con dos volaban y cubrían sus pies. Símbolo, hermano, que el lugar donde pisas santo es. O sea que la santidad, hermano, está en todas partes. La santidad está en tu casa, está en mi casa. La santidad anda conmigo, hermano, porque es Dios el que me coloca ese temor para yo no pecar. Hermanos, si nosotros en este momento, usted y yo, sintiéramos ese deseo de pecar, hermano, es normal. Pero ese deseo para no pecar nos lo coloca el Señor, porque hay una santidad en nuestro corazón. Y uno dice, no, yo cómo voy a pecar si el Señor ha hecho tanto por mí. Hermano, y eso lo impulsa a uno a glorificar el nombre del Señor. Y uno dice, pero esa mujer, ¿qué me puede dar? O ese hombre, ¿qué me puede dar? Esos son momentos transitorios. Y es por eso que alguien puede gritar y decir, ay de mí, que soy muerto siendo hombre inmundo de labios. Oh Santo de Israel, somos hombres sencillos, humildes. Y dice que con 2 volaban, símbolo, hermano, de que el Señor, o que nosotros somos enviados, mensajeros. Pablo, apóstol de Jesucristo, apartado del pecado. María, Pedro, Jorge, Juan, Sandra, apartado del pecado, ahora enviado a una nación, a una aldea con esa santidad. Y lo más glorioso que puedo concluir en esta hora es: iglesia amada, iglesia del Señor, iglesia que vive por los siglos de los siglos, iglesia que fue formada antes de la fundación del mundo y reservada para un propósito, y estando en el pensamiento de Dios, iglesia del Señor, podemos decir, hermano, y sin santidad nadie. Usted quiere ver al Señor, usted quiere adorar al Señor, usted quiere irse con el Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero cuando una persona es santa, hermano, cuando una persona es apartada, pero alguien dirá, no, pero hermano, santo, no, aquí en esta tierra no hay ni uno santo. Hermano, el Señor nombró a los santos, no hechos de cartón, ni de madera, ni de palo, ni de yeso, sino hombres de carne y hueso como usted y yo, que sentimos en este cuerpo los avatares de esta tierra. Sentimos, hermano, las tentaciones, las luchas, las pruebas, las dificultades. Pero, hermano, podemos decir en esta hora, hermano, como dice el Señor, y sin santidad nadie verá al Señor, porque ese es un reflejo del poder de Dios. Quiero orar por algo, para decirle a usted en esta hora que Dios te ayude a seguir adelante. Hermano, no desmayes, porque de pronto fallaste, ya te vas a alejar, y no, aquí no te vamos a juzgar. Lo que juzga el Señor es el pecado, pero no te juzga a ti. Lo que ama
es el ser humano, pero no las acciones del ser humano. Aquí hay el Señor, yo no sé, aquí está separando a alguien. Aquí está separando jóvenes, aquí está separando adolescentes, niños, ancianos, adultos, hogar, matrimonios, gente intelectual, gente con carrera, gente sin carrera, gente comerciante, gente sencilla, gente trabajadora. Aquí está. Vamos a orar. Soberano Dios, yo te presento, Señor. O nos presentamos también, porque ahí estoy yo, Jesús, como predicador y pastor. Necesitamos esa santidad tuya en nuestra vida. Que nos coloque ese temor, esa reverencia. Que nos dé ese deseo de guardarnos puros, de limpiarnos. De no dejarnos contaminar, Señor. De no dañar la sana doctrina. De no contaminarnos con otras palabras, con otros pensamientos de que esto ya se acabó, de que esto no, de que esto, venga, yo les enseño el nuevo evangelio. No, hermano, eso es pura carne. El evangelio del Señor ya ha sido predicado y está aquí. Gracias, Dios, por habernos revelado tu palabra y tu nombre, y detrás, allá, hay muchos hermanos que están necesitados de tu poder y de tu gloria. Gracias, bendito Dios. Yo te pido, Dios, en tu nombre poderoso, que se rompan las cadenas, que se desaten los yugos inmundos de pecado que tienen cautiva a esa persona ya. Que se deshagan y que la santidad empiece a ubicar el lugar que debe tener. Gracias, bendito Dios. Amados hermanos, Dios me los bendiga por habernos escuchado en esta preciosa escuela dominical. Un abrazo para todos, y sin santidad nadie verá al Señor. Dios les guarde.